Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a la hora que estés escuchando o viendo esto. Más bien viendo o escuchando. No sé, el orden no importa. Bueno, terminamos con la serie de Simone Weil y su libro, La gravedad y la gracia. Y la verdad que fue un viaje bastante intenso. Pero acá no termina nada, como dije al final del episodio anterior, sino que arrancamos una nueva serie. Un nuevo autor, un nuevo libro y nuevas preguntas. Que mantiene un hilo conductor, sí, porque Will leyó a este autor, entonces hay puntos que se tocan, pero nuevas preguntas al fin. Esta vez nos metemos con Hegel y su libro más importante y más consultado, que es La fenomenología del espíritu. Un libro donde Hegel se pregunta algo tan simple y tan complejo como esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser conscientes de quiénes somos? Y su respuesta es una de las más incómodas que leí en mi vida, no solo porque es complejo leer a Hegel, sino porque es incómodo en sí lo que trae su respuesta. Así que nada, arranquemos. Y para empezar, podemos arrancar justamente por esta pregunta que se hace Hegel y que es una pregunta que a mí me viene acompañando hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos quiénes somos? Y no me refiero a nuestro nombre, a nuestra profesión, ni a las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Porque yo claramente podría decirles, soy técnica química, que estudio filosofía y psicología, que soy una mujer trans, que tengo trastorno bipolar, pero ninguna de esas cosas responde realmente a la pregunta, sino que son etiquetas, que son experiencias, que son formas de describirme o de describir lo que me pasa en ciertas situaciones o en ciertos estados. No necesariamente son formas de decir quién soy. Y durante mucho tiempo pensé que esa respuesta estaba adentro mío, que había que conocerse, que mirarse, que había que entender las propias emociones. Y hoy realmente no estoy tan segura de eso, porque cuando miro para atrás, es gracioso, pero no recuerdo haber decidido quién era, pero sí recuerdo haber aprendido quién tenía que ser. Para hablar un poco de mi contexto, o de mi vida más bien, podría decir que yo nací en los 90 en Argentina, y eso significaba dos cosas. Que mis viejos probablemente se iban a separar y que un montón de adultos iban a insistir en que la convertibilidad era una gran idea. Y bueno, una de esas dos cosas era una ilusión colectiva. Yo no voy a decir cuál, saquen sus propias conclusiones, pero voy a decir que mis padres se separaron eh, cuando yo tenía aproximadamente 4 años. Y al poco tiempo, al año siguiente, mi madre empezó una relación con quien hoy es mi papá, con quien me crió. Y él ya tenía 2 hijos, de hecho fue una cosa que tenían en común, ambos tenían 2 hijos, y después tuvieron 2 más. Y entre todos terminamos formando una familia ensamblada bastante numerosa. Todo esto, recuerden, contexto 2000, época de crisis, 2001. Y era una casa que también tenía su propia crisis, ¿no? Era un lugar donde siempre había ruido, donde siempre había alguien entrando y saliendo, donde siempre estaba pasando algo. Y si bien no fuimos ni ricos ni pobres, estábamos más cerca de ser pobres durante el 2000 que de ser ricos, no diría que la pasamos mal con mi familia. Sí, obvio, un contexto de sacrificio y de parte de mis viejos y de que había, evidentemente, faltaba plata y que había veces que mis viejos no comían para que comiéramos nosotros, que éramos 5, éramos 6, imagínense. Y creo que en ese contexto aprendí una de las cosas, de las primeras cosas sobre la vida. Y era que el mundo, evidentemente, no giraba alrededor mío. Tiempo después, por lo traumático que fue para mí la separación de mis padres a los pocos años de vida, no solo por eso, sino por otras razones, mis viejos también decidieron llevarme a terapia. Entonces, hace bastante que estoy terapeutizada, que he sufrido el psicoanálisis. No, no he sufrido, no, pero según mis viejos, me costaba relacionarme con otras personas. Y siendo completamente honesta, probablemente tenían razón, porque no tenía muchos amiguitos. Y de hecho, hasta el día de hoy, es algo que me cuesta formar vínculos de amistad. Nunca entendí demasiado bien cómo funcionaban los vínculos de chica. Obviamente, más adelante, y gracias a la terapia, aprendí a relacionarme con el mundo y ser una persona funcional. Pero si bien no entendía cómo funcionaban los vínculos, sí podía entender perfectamente un montón de cosas. Me pasaba horas leyendo enciclopedias y viendo documentales sobre dinosaurios, animales, planetas, estrellas. El universo me encantaba.
Todo eso con 6 años. Así que era una persona bastante rara. Cualquier cosa que despertara mi curiosidad me interesaba. Y un día empecé a notar algo, que era que cada vez que yo hablaba de esas cosas con otras personas, principalmente con adultos, estos me prestaban atención. Me decían halagos, me decían qué inteligente, qué interesante. Y sin darme cuenta aprendí una regla. Si sé cosas, entonces me miran. Soy interesante. Obviamente a los 6 años uno no piensa que acabo de descubrir el mecanismo del reconocimiento intersubjetivo, ¿no? Ni piensa eso. Uno simplemente descubre qué cosas hacen que los demás sonrían y las repite. Principalmente así funciona. Con el tiempo, el conocimiento dejó de ser solamente algo que disfrutaba y empezó a convertirse en una manera de ocupar un espacio. Yo era la inteligente, la que siempre sabía alguna cosa rara, algún dato random, la que sorprendía a los adultos. Y esa empezó a ser una de las respuestas a la pregunta de quién yo era. Con los años, mis hermanos mayores se empezaron a ir de casa, crecieron, formaron su propia familia, y yo empecé a ocupar el lugar de la hermana grande. Y más o menos por esa época, cuando yo tenía 14 o 13 o 14 años, mi hermana se enfermó y a raíz de esa enfermedad quedó con una discapacidad que, bueno, por suerte y con los años eh, terminó de sanearse bastante o en gran medida. Pero durante años mi familia y mis viejos principalmente vivieron entre hospitales, estudios, operaciones y rehabilitación para mi hermana. Y claramente el foco de atención se desvió hacia esa persona que la necesitaba más. Y ojo, nunca sentí que mis padres me quisieran menos. Y esto me parece importante decirlo. Ellos hicieron todo lo que podían, todo lo que cualquier padre hubiera hecho. Pero yo entendí algo sin que nadie me lo explicara. Que había momentos en los que lo mejor era correrse un paso. No ser un problema, no necesitar demasiado, ayudar, esperar, ser ejemplo. Y aprendí otra regla, que había necesidades que podían esperar. Casi siempre las mías. Al mismo tiempo, había una sensación que me acompañaba desde mucho antes, desde la niñez, o por lo menos desde que tengo conciencia. Que sentía que había algo en mí que no terminaba de coincidir con la imagen que los demás tenían de mí. Como si existiera una distancia entre quien yo sentía que era y quien el resto esperaba que yo fuera. No tenía palabras para explicar esa sensación, o sí las tenía, pero no las podía expresar. Y durante mucho tiempo fue solamente eso, una incomodidad, una pregunta sin formular, algo a lo que por mucho tiempo le tuve miedo. Ya en la adolescencia empecé a notar otra cosa. Había días en los que tenía una energía imposible de frenar y otros en los que levantarme de la cama parecía una tarea enorme. Vivía las emociones con una intensidad que no encontraba en la mayoría de las personas que tenía alrededor. Pero tampoco sabía qué hacer con eso. Pensaba que tal vez todo el mundo vivía así y que simplemente lo llevaba mejor que yo. Y ahí también hay otra regla, ¿no? Implícita. Recién, muchos años después, ya hace 2 años, me diagnosticaron con trastorno bipolar. Y aunque ponerle nombre a lo que me pasaba fue importante, tampoco respondió la pregunta con la que empezamos. Porque una cosa es entender lo que te pasa y por qué te pasa, y otra muy distinta es entender quién sos. Y mientras tanto, yo seguía haciendo lo que había aprendido desde chica. Mirar a los demás, observar cómo hablaban, qué cosas eran aceptables, qué cosas eran mejor esconder, qué cosas era mejor no decir, qué emociones era mejor demostrar, qué emociones era mejor callar. Y casi sin darme cuenta, fui construyendo una versión de mí que resultara más fácil para los demás. Una versión que encajara, que molestara menos y que pudiera ser querible, de alguna manera. Y recién, muchos años después, empecé a preguntarme algo, que es esto que abordamos también en la serie de Whale, de qué pasa si todas esas respuestas que encontré sobre quién era no nacieron de mirarme a mí, sino de aprender cómo tenía que ser para los demás, de lo que los demás esperaban de mí, o incluso de lo que yo creía que los demás esperaban de mí. Porque si eso es cierto, entonces la pregunta por la identidad ya no parece una cuestión de introspección, parece sobre todo una cuestión de reconocimiento. Y eso es de lo que va a hablar Hegel en este libro. Hegel es de esos autores que asustan. Era un filósofo alemán del siglo XIX que escribía de una manera, digamos, poco amable para ser generosos. En este libro vos empezás una oración y cuando llegás al punto ya te olvidaste de cómo empezaba la oración y sobre el sentido que tenía lo que estaba diciendo. Pero más allá de lo difícil que es bastante difícil, yo de hecho tuve que ver varios videos explicativos cada vez que leía un capítulo de este libro.
porque era bastante confuso. Pero más allá de eso, Hegel pensó algo que nos atraviesa a todos. En la serie sobre Simone Weil hablamos de la gravedad, ¿no? De esa fuerza que nos tira para abajo y nos hace creer que todo es intercambio. Bueno, Weil leyó a Hegel y tomó muchas ideas de él, pero Hegel va más al origen de la cosa, porque antes de preguntarse cómo nos deformamos bajo el peso del mundo, que es de lo que habla Weil, se pregunta algo todavía más básico, que es cómo surge ese yo que después va a cargar con todo ese peso. En la Fenomenología del Espíritu, el libro que nos va a acompañar en esta serie, Hegel dice que la autoconciencia no es algo que pase en soledad, no es un proceso interior. La autoconciencia surge en el encuentro, en el cruce de miradas. Cuando dos personas se enfrentan, cada una necesita que la otra la reconozca. Y ahí, en esa ida y vuelta, en esa tensión, aparece algo que antes no existía, la conciencia de quién sos. Esto es muy fuerte porque significa que el yo no es una propiedad privada, es algo que se construye entre dos. Es un préstamo que te hace la mirada ajena. Y si nadie te mira, no sabes quién sos. Ahora bien, Hegel no dice que esto sea un trámite, ¿no? Al contrario, él dice que el reconocimiento no se da, no es algo de que se encuentran dos personas y una se dice a la otra te reconozco, sino que Hegel va a decir que el reconocimiento es una lucha. Porque cuando dos personas se enfrentan, cada una quiere ser reconocida por la otra, pero también quiere ser reconocida sin reconocer al otro al mismo tiempo. Y ahí se arma una pelea silenciosa que puede incluso durar toda una vida. A veces esa lucha se resuelve mal, a veces una de las partes se somete, una de las partes prefiere ser reconocida como objeto antes que no ser reconocida en absoluto. Prefiere callar, adaptarse, desaparecer un poco antes de arriesgarse a que el otro se vaya. Esto es lo que Hegel llama la dialéctica del amo y el esclavo, y aunque suena lejano, es de lo más actual que existe. ¿Por qué? Si mi yo depende de la mirada del otro, entonces puedo pasarme la vida intentando conseguir esa validación. En el trabajo, en la facultad, en las relaciones, siempre tratando de que alguien me devuelva una imagen que me confirme que existo. Y cuando eso no llega, me desarmo. Creo que ahí aparece algo que me atravesó durante muchos años. Como les contaba, pasé gran parte de mi vida intentando entenderme. Pero hay un riesgo en vivir demasiado pendiente de cómo te ven los demás. Y es que poco a poco dejas de preguntarte quién sos para empezar a preguntarte quién necesitas ser para que el otro te reconozca. Y creo que esa diferencia cambia todo. Porque una cosa es construirse en el diálogo con otros y otra muy distinta es vivir adaptándose permanentemente a la mirada ajena. Lacan, que también leyó a Hegel, de hecho participó en varios seminarios de Hegel, ahora no me acuerdo quién los impartía, pero participó, lo llevó al psicoanálisis todo esto, con una intuición muy precisa de que el yo no nace terminado, sino que se construye a partir de cómo los demás nos devuelven quienes creen que somos. Pero eso lo vamos a retomar un poco más adelante, en otro episodio. Y si esto era cierto hace 200 años, cuando Hegel escribió este libro, que lo escribió en 1807, hoy es todavía más evidente, ¿no? Vivimos en una sociedad que organiza muy buena parte de nuestra vida alrededor del reconocimiento. No solamente en las redes sociales, también en cada ámbito donde hay alguien que puede mirarnos y decirnos cuánto valemos. El sueldo, las notas, los seguidores, los títulos, los premios, la productividad, hasta el cansancio se convirtió en una especie de medalla. Es como si hubiéramos aprendido a responder una sola pregunta. ¿Cómo hago para que me reconozcan? Y muy pocas veces nos detenemos a hacer otra, que para Hegel es mucho más importante. Y es, ¿qué tipo de reconocimiento estoy buscando? Porque no es lo mismo que alguien vea lo que haces a que vea quién sos realmente. ¿Y vieron cómo esto se conecta con un poco lo que decíamos con Weil, de esto de cómo a veces nos escondemos a través de la utilidad, a través de definirnos por lo que hacemos y no por lo que somos? Porque no nos animamos a hacernos esta pregunta. Pero además, esta necesidad de ser vistos está en todas partes, incluso en las cosas más cotidianas. A medida que vamos creciendo, vamos encontrando como referentes, ¿no? Y uno se viste como el cantante o la cantante que admira, por ejemplo, y repite las frases de ese amigo que le cae bien, o elige leer lo que lee porque alguien se lo recomendó, alguien importante se lo recomendó. Y no es imitación superficial, es construcción, lo que decía Lacan. Porque la identidad no se fabrica en el vacío, sino que se teje con retazos de otros, con miradas que nos marcaron, con voces que nos dijeron sin querer quiénes podíamos ser.
Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede terminar organizando una vida entera. Pero bueno, cuando después de mucho esfuerzo eh, entendí o creí entender todo esto, la primera reacción es bastante obvia, ¿no? Uno dice que o piensa más bien, que el problema era depender demasiado de la mirada de los demás. Y entonces hace lo que muchas personas cuando descubren algo así, ¿no? Me dije, no necesito que nadie me valide, voy a ser yo misma. No me importa lo que piensen. Y suena muy liberador, pero el problema es que no es verdad. Porque por más que uno quiera convencerse de que no necesita a nadie, de que construye una identidad completamente solo, y también el sistema en el que vivimos nos empuja también un poco a eso, aunque es una ilusión. Nadie se construye una identidad completamente solo. Ni tampoco dejamos de necesitar reconocimiento cuando somos adultos. Seguimos necesitándolo. Lo necesitamos en los vínculos que nos importan, con la gente que queremos. Necesitamos que alguien pueda decirnos, te veo, entiendo lo que estás viviendo, entiendo por lo que estás pasando, sé quién sos, te conozco. Entonces, el problema no es, ni no va a ser nunca, no necesitar la mirada del otro. El problema era haber puesto mi existencia entera en manos de cualquier validación. Porque durante mucho tiempo alcanzaba con que una persona dejara de elegirme para que yo empezara a dudar quién era. Que terminase una relación, que perdiese un trabajo, que sacase una mala nota, que alguien se decepcionara de mí, era no solo doloroso, sino que sentía que de cierta manera me borraba. Como si cada pérdida dijera algo sobre mi valor como persona. Y ahí entendí algo que Hegel me ayudó a nombrar, que no estaba buscando solamente que me quisieran, estaba buscando que alguien me dijera quién era. Y esa es una carga imposible para cualquier vínculo. Ninguna persona puede sostener por sí sola toda tu identidad. Y también, hablando de la identidad, pienso en lo que significa ser una persona trans en este mundo, en cómo la mirada de los demás puede ser un lugar hostil, un lugar que te niega, que te dice que no sos quien decís ser, que te excluye. Pero también pienso en lo que pasa dentro de la propia comunidad, en el cispassing, ¿no? En esa exigencia de tener que cumplir con ciertos estándares para ser considerado parte de la comunidad o ser reconocido como cierta identidad, ya sea masculina o femenina. Como si hubiera un molde, incluso dentro de la comunidad. Como si el reconocimiento tuviera que pagarse con una imagen determinada. Y que si no encajás en eso, si disentís en un mínimo detalle, incluso dentro de tu propia comunidad, te discriminan. Y eso también es violencia, y también es una herencia de la misma lógica que Hegel describe, la lucha por ser reconocido, pero ahora internalizada. Y cuando internalizas esa exigencia, ya ni siquiera necesitas que el otro te presione. La presión te la pones vos mismo. Te convertís en tu propio vigilante. Y en la persona que se dice, así no te van a aceptar. Así no pasás. Así no vales. Así no sos suficiente. Así no te mereces tal cosa o cual otra. Y eso en el fondo es la mirada del otro metida adentro tuyo. Quizá el problema nunca fue necesitar reconocimiento, porque eso es imposible. Quizá el problema es confundir el reconocimiento con dependencia. Quizá también fue haber dejado que la mirada ajena se instalara tan adentro que ya ni siquiera sabía cuándo estaba eligiendo y cuándo estaba obedeciendo. Empecé este episodio con una pregunta. ¿Cómo sabemos quiénes somos? Y después de todo este recorrido, no sé si tengo una respuesta, pero sí sé que la pregunta cambió. Porque durante mucho tiempo creí que conocerme era un viaje hacia adentro. Que si analizaba lo suficiente, que si me entendía lo suficiente, que si entendía y analizaba lo suficiente a los demás, iba a encontrar algo sólido, algo definitivo. Un yo blindado que no necesitara de nadie. Pero después de leer a Hegel, después de revisar mi propia historia, ya no creo que sea así. Creo más bien que somos en la mirada de los demás, pero no en cualquier mirada. No en la que nos usa, no en la que nos evalúa, no en la que nos pide que seamos otra cosa, sino en la que nos ve, en la que se queda, en la que no pide nada a cambio. Y quizá el trabajo más importante que podemos hacer no es dejar de necesitar a los otros, sino que es aprender a distinguir qué miradas nos construyen y qué miradas nos destruyen. En la serie de Whale hablamos de cómo la gravedad nos tira para abajo, de cómo a veces, para que el otro se quede, desaparecemos. Hegel va más al origen, como dijimos. No pregunta cómo nos borramos, sino que pregunta cómo llegamos a ser alguien. Y responde con otros, siempre con otros. Seguimos entonces adentrándonos en la fenomenología del espíritu. Si este episodio te resonó, podés dejarlo en los comentarios, dejen comentarios. Eso ayuda a una banda, aunque no lo crean, a que el canal siga subiendo y le siga llegando a más personas. Darle me gusta, compartirlo con alguien también, por supuesto. Y recuerden que a partir de ahora dejo el link abajo en los comentarios, en la descripción,
para que el que quiera contribuir con el proyecto pueda hacerlo a través de cafecitos. Eh, Sin más que decir, mi nombre es Saya y esto es Filosofando. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima.